Hola queridos amigos, bienvenidos a un podcast más, creo que es el número 12 ya, acá con mi amigo Edgen. Edgen, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Aquí, vueltos a aceite, como dice el populacho en Costa Rica. ¿Todo tuanis? ¿También? Otoanis. Ok, qué bien, qué bien. Bueno, me alegra que estés acá, gracias nuevamente por aceptar la invitación. Hoy, como ya vieron en el título ahí, vamos a hablar de un concepto es corto en la palabra, pero muy profundo. Nosotros y ellos, o ellos y nosotros. Edgen, ¿nos podrías explicar un poco acerca de este concepto, de qué trata y de algunas fuentes quizás o alguna fuente de quién desarrolla este concepto? Para entender esto de la autoridad es muy interesante porque yo creo que por mucho tiempo y por muchos años nosotros hemos entendido el mundo desde cómo nosotros lo vemos y hemos creído que eso es la realidad, ¿no? Y eso tiene que ver mucho como con el entender del universo, cómo nosotros nos encontramos, cómo entendemos. Entonces, por mucho tiempo, y mucho esto tiene que ver con las conquistas, la manera en la que los pueblos se conquistaban los unos a otros, era bajo el entendimiento de que existíamos nosotros, bajo el favor de Dios, y no había nadie más. Entonces, es como años después que se empieza a crear como literatura, se empieza a crear como pensamiento, la gente empieza como a desarrollar como esta idea de qué pasa si me salgo de mí para entender al otro, o sea, qué hay allá en la otra edad. Mm, Y esto es muy importante porque para la era colonialista, el entendimiento era yo voy a subyugar un pueblo porque ellos tienen que pensar como yo, actuar como yo y pues los conquistamos. Pero cuando superamos la etapa del poscolonialismo, o llegamos, mejor dicho, al poscolonialismo, nos empezamos a preguntar quién es el otro para mí, o sea, digamos, qué cultura tiene, qué pensamiento tiene, cómo entiende el mundo. Entonces, hay varios autores que empiezan a entender esto desde aspectos más profundos sociológicamente, pero tal vez citar a alguien está Edward Said, quien escribió El Orientalismo en 1978, ¿no? Donde se empieza a desarrollar ideas interesantes y obviamente que ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Ya cuando estamos hablando de 1978, estamos hablando de que ya ha pasado muchísimo tiempo y se empieza a desarrollar muchas ideas, pero digamos, se empieza a comprender o terminar de plasmar la idea de que el otro también tiene derecho a existir. El otro mm, también tiene derecho a tener ideas, pensamientos, culturas y todo lo demás. Pero gran parte de nuestra historia como seres humanos ha sido yo y porque mi mundo es, entonces lucho contra todo lo demás para imponer mi realidad. Y ahí nos empieza a sonar mucho como el fundamentalismo, ¿no? Como las partes más extremistas de la religión. Eso te iba a Pero, decir yo que seguro eso no, el cristianismo no está afectado por eso seguramente, ¿verdad? y es que es gracioso porque en pleno, digamos, eso es algo que obviamente hay muchos autores hacia atrás en el tiempo, hay muchos, pero para mí esto llega a mi conciencia en alguna etapa de mi vida y de hecho en mi adultez, porque Para mí yo también. me quedo pensando, o sea, porque nunca lo pensé, o sea, porque nunca pensé en el otro, también hey, tú también tienes un mundo diferente, pero estás en lo correcto también, como yo creo que estoy en lo correcto. Tienes una cultura diferente, pero también tienes derecho a esa cultura, tienes derecho a creer en tu Dios, tienes derecho a creer en muchas de las cosas que tú crees, o sea, así es como creciste. Mi deber es el respeto hacia tu cosmovisión de la vida, ¿no? Porque en este Mm, mundo vivimos los dos, no solo yo. exacto. Entonces, Mm. y no, vieras que no sé si son autores de la Universidad de Andrews o de Southern, muchos de ellos, algunos, digamos, historicistas, han dado charlas acerca de cómo este pensamiento únicamente del cristiano como yo y solo existo yo, nos llevó a desarrollar esta ideología cristiana sobre las guerras, ¿no? Porque tú has visto que Estados Unidos está fundamentado muy fuertemente en la creencia de Dios, ¿no? Del Dios Mm, Todopoderoso y en específico el judio-cristianismo, pero cómo ellos llegan a desarrollar esta idea de control sobre el resto del mundo tiene mucho que ver desde las fuentes y raíces judio-cristianas. Entonces, claro. cuando yo escuché a estos historicistas, me pareció muy llamativo porque es que ellos fueron desarrollando una teología que les permitiera excusar el hecho de posicionarse sobre culturas o, digamos, Mm. tomar posesión de pueblos. Y bueno, o Ya, sea, ya, ya veo algunos comentarios ahí que te van a decir zurdo, pero sigue.
Sí, no, y súper súper alejado de eso, o sea, súper alejado de eso, pero digamos, o sea, solo entenderlo, solo estudiarlo es como llamativo, porque Mm, nosotros desarrollamos una teología en la cual nosotros tuviéramos el permiso de subyugar al otro porque es que somos nosotros y la otredad no existe. El exacto, yo otro soy es, el mejor y el otro no tiene nada que darme a mí, yo tengo que aportarle todo, yo rescatarlo tengo que de, enseñarle. exacto, rescatarlo de la miseria religiosa, económica, etcétera, etcétera, en la que vive, de pensamiento, etcétera. Ujú. Claro, entonces ellos son los salvajes y yo soy el hombre moderno, ¿no? Ellos son los que no saben nada, yo soy el culto. Ellos necesitan que les enseñe de mi Dios, yo soy el único que tiene el Dios verdadero. Entonces, todo eso se fue formando y hasta el día de hoy, obviamente, para mover grandes masas de seres humanos a incurrir en comportamientos violentos o de guerra, ellos tienen que tener una cosmovisión y es Ujú, creer y entender que ellos son el centro de toda la historia. Porque ujú. si no, ¿cómo lidias con lo que estás haciendo? Porque, o sea, si tú y yo tenemos los mismos derechos, o sea, ¿quién decide sobre tu vida o sobre la mía? Pero obviamente, hay grupos, y no solo en la parte occidental, sino en la oriental, hay ciertos grupos con Claro. mucho poderío que a través de sus creencias, el otro no existe. Es que Entonces, es en la más historia del fácil. ser humano hemos visto eso siempre. Potencias que han desarrollado y lo primero que hacen es eso, subyugar a los otros. Eso se ve en África, en Asia, en América, en Europa, a través de todo. Y antes de eso también en la historia. Otro que habla de esto, yo de ahí lo empecé a ver, fue Yuval Noah Harari. Y Ujú, él habla de que es hasta un instinto de supervivencia, porque a través de eso es que los clanes, los grupos se han hecho más fuertes y es como una motivación de vida para poder expandirse, para poder sobrevivir, pensar que somos el ombligo del mundo. Y ahora entremos o dirijamos este punto hacia el cristianismo. Y aquí quería hacerte la segunda pregunta. ¿Se ve eso también en el cristianismo dentro de las denominaciones cristianas? ¿Se ve ese concepto de el nosotros y ellos y un deseo entre denominaciones de querer como enseñarle al otro, todos tienen que venir a mí o yo voy a ellos porque piensan mal, interpretan mal, se van a perder? Eh, ¿Qué otra cosa? No interpretan, tienen que interpretar como yo. ¿Es, es eso palpable dentro del cristianismo? yo siento que hace unos días me ponía a pensar en los videos, en esas conversaciones que tenemos, los videos que hacemos. Y yo Mm, me decía, ¿cuántos años han pasado para poder sentarnos acá y hablar de esto? O sea, porque literalmente, o sea, ha tenido que haber mucha, odio esa palabra, pero bueno, ha tenido que haber mucha deconstrucción de lo que uno creía. mm, O sea, yo, por ejemplo, yo soy una de las personas que a mí nunca me gustó que llegaran predicadores de otras denominaciones a que hablaran en nuestra iglesia, nunca me gustó. Yo siempre me dije, o sea, por qué van a traer pastores de otras denominaciones, con otras creencias, a hablar en nuestros púlpitos? O sea, ¿por qué me van a enseñar ellos a mí? Tengo mm, nada que aprender de ellos. exacto. Y obviamente, o sea, digamos, yo sentía que yo había leído o había escuchado a los máximos ponentes de la teología de nuestra denominación. Entonces, yo me decía, ¿por qué me van a traer un brother que no estudia nuestros libros, que no tiene nuestra teología, que no tiene nuestra idiosincrasia? ¿Qué me va a ir a enseñar a mí? Y Mm, punto, mae. O sea, digamos, entonces, también con el presidente de la conferencia, cuando él en una sesión general dijo, no permitamos que otras personas, ¿verdad?, tomen nuestros púlpitos, para mí eso era un llamado al rechazo entero y completo y tajante de cualquier otra forma de pensamiento que no fuera una que nazca desde nuestras raíces, ¿verdad? Y me imagino que así deben pensar todas las denominaciones que son celosas con con su teología. Pero para mí, en ese momento, yo solo pensaba en mi mundo, ¿verdad? Porque yo no claro. tenía cabeza para pensar en los mundos de otros. Entonces yo decía, Mm, aquí nadie se me viene a hablar de teología de nada. Aquí solo los nuestros y educados en nuestras universidades y que hayan leído nuestros libros y que solo generen teología desde nuestra teología, pero no más. la creme de Porque la aquí creme, nada más. y nadie me va a venir a enseñar nada. Ah, sí, solo y de generación, mejor si son de tercera y cuarta generación de la misma denominación. Más Sí, puros, es cierto, son más puros. Es cierto. más Yo, pedigrí. yo, ta- yo también como teólogo, como pastor, también.
hubo una época, una fase de mi vida donde me veía con la obligación de ir a darles luz a otros. Incluso hice algo que me da mucha pena hasta hoy. Me metí con, con uno que era anciano de iglesia, o sea, para los que no entienden el texto, anciano era como el líder local de la iglesia. Y él se hizo Ujú. amigo de un pastor evangélico, y él estudiaba con nosotros, pero como no sé por qué motivo, de buen corazón, nos dio el púlpito a nosotros y empezamos a predicar. Para no hacer larga la historia, le robamos la mitad de los miembros. Imagínate qué penoso eso. Empezamos a predicar ahí algunos temas que el pastor no había tocado, que para ellos era como algo nuevo. Y bueno, causamos una división. El problema es que yo después me fui, porque me fui a estudiar y dejé al pobre ahí anciano a cargo de ese grupo, que de ahí ya no podía entrar a esa aldea porque casi lo golpeaban, porque hicimos enemigos ahí por llegar. Eso fue un robo de feligreses que fuimos a hacer a otra denominación. Pero en ese momento yo me sentía y me veían como héroe. Wow, este fue a sacar a esas personas de esas tinieblas y a traerlos a la luz admirable. Entonces, y claro, eso me da pena ahora contarlo, eh, y me arrepiento de eso, pero como tú dices, yo me creía como, ok, tengo un mensaje, tengo una teología que es lo mejor de lo mejor, es el ombligo del mundo y todo el mundo lo tiene que conocer. Y cuando o sea, uno desde su burbuja lo ve como wow, pero ya después, cuando uno va saliendo de la burbuja, ve que muchas veces la gente lo ve raro. Uno dice, este pobrecito, ¿verdad? Tiene algún problema, se cree que es lo más importante, pero cuando me habla de eso, la verdad que no me llama la atención. Después voy a contar otra historia, me parece ciencia ficción o algo, cosas así he escuchado yo, de gente que nada que ver con la burbuja de uno, pero cuando se confrontan con el mensaje que uno lo lleva, pues muchas veces dicen, bueno, esto está loco, ¿verdad? Sí, dice algunas cosas buenas, que dignas de practicarlas, pero no es que no me creo toda la película que está contando. Y si tú notas cuál es como la herramienta, si tú notas cuál es la herramienta para nosotros poder hacer propaganda a las creencias de uno, es exactamente ese componente de, hey, somos el pueblo remanente y si Mm, te vienes para acá, ahora somos nosotros y no hay nadie más, ¿me entiendes? O sea, ahora somos nosotros contra el mundo. O sea, esa idea de que si tú te vienes para acá eres parte de un grupo especial, entonces tú te mm, conviertes en el centro del mundo. Entonces, eso juega o apela mucho a la necesidad de ser visto, ¿no? A la necesidad de ser atendido, a esta idea de que hay un grupo religioso en el mundo que seguro tiene acceso a una información que nadie más tiene mm, y que las grandes iglesias o las grandes religiones los quieren callar, ¿no? Entonces se va formando esa idea medio sectaria, medio teoría de conspiración que solo nosotros tenemos la luz. O sea, ponte a pensar, podemos cambiar el mundo y representamos menos del 1% sí, el 0,00 y algo. sí, digamos, de religiones que hay, ni siquiera religiones, denominaciones cristianas que hay en el mundo. O sea, somos, o sea, indescriptible, o sea, no, ni siquiera rayamos en una estadística, ¿verdad? Porque somos casi invisibles, pero nos sentimos que somos nosotros los que vamos a, o sea, es como un delirio de grandeza Mm, mm. en muchos sentidos. Pero yo he escuchado Y, o lo que he leído es que en este tema de la otredad del otro, ayuda mucho para el fortalecimiento del grupo, el señalar al otro como el enemigo, como el malo. Es como parte en ese bucle, es parte de algo que ayuda. Señalar al otro como el malo, el enemigo. Hay alguien que nos quiere destruir. Hay grupos religiosos, hay un grupo religioso, sobre todo, todos no tienen la verdad, pero hay un grupo en especial que
que nos va a perseguir, por ejemplo, que quieren nuestra destrucción, que hacen reuniones hasta largas horas de la noche pensando cómo desintegrar nuestra iglesia. ¿Qué, qué rol juega ese otro como malo? ¿Por qué es tan bueno para esos grupos señalar a un enemigo siempre? Es que es un principio unificador. El miedo y ver a las personas como la amenaza nos une, queramos o no, hacia una meta en conjunto. Y es lo mismo cuando alguien, por eso cuando un político empieza a decir, es que los inmigrantes, es que esto y lo Mm, otro, él está unificando a través del miedo a ciertos sectores que probablemente ni se tocarían, pero por el miedo y por el miedo a la desaparición de su cultura y su forma de pensar se van a unir, ¿no? Y yo, hasta yo me he sentido víctima de esa forma de pensar. Yo de repente por ahí veo en noticias que hay un grupo que se está haciendo más grande en un país que no es de ellos. mm, Los empiezas a ver que están en las calles, los empiezas a ver en marcha, los empiezas a ver y empieza a darte miedo. mm, Porque dices, esta no es mi cultura, ni siquiera es mi religión. ¿Por qué hay tanta gente de estas personas entrando a mi país? Y entonces te genera ese tipo de, uy, no, o sea, tenemos que proteger. O sea, aquí estaría interesante verlo desde un punto de vista sociológico, digamos, hacia dónde nos movemos, porque si tú me decís, bueno, Edwin, es que lo que quiero es respetar mi pueblo, mi raza, mi cultura o mi etnia, y ahí pues podríamos decirnos es que si estás en tu territorio tienes todo el derecho, ¿no? Desde un punto de vista político. mm. Pero para la religión, ¿cuál es nuestro llamado? Eso. Es de Cristo, o sea, y no estoy justificando que tú puedas discriminar desde la política a otras personas, yo no estoy justificando eso, pero digamos, la pregunta es aquí, ¿cuál es nuestro llamado como cristianos o como creyentes del Maestro Jesús? ¿Verdad? O Mm. sea, Si digamos pero en creo la que, política, tal vez para aclarar ese puntito, en la política te refieres a que si es un país cristiano y vienen musulmanes, eso pasa mucho acá en Europa, entonces se les respeta, se les da que tengan, que construyan mezquitas, que adoren y todo, pero ya cuando quieren imponer un Estado islámico, acá decimos, ok, no, es un país cristiano, nosotros queremos que nuestras mujeres anden como quieran y no queremos que anden todas cubiertas, que solo tengan algunos agujeritos aquí para que vean la luz. Eso no, a eso te referías y no tanto y no tanto nada la discriminación racial, sino a darse a respetar en su país, que el país tiene derecho a decir no, que tenemos nuestra cultura, nuestra religión y no queremos cambiarla. exacto, y digamos, y aún ahí, digamos, aún, y eso es un tema político que está súper debatido hoy en día, ¿verdad? Es un tema que Claro. yo siento que dentro de la iglesia cristiana no se habla mucho porque estamos de hecho aquí en Occidente y no estamos prestando mucha atención a lo que pasa allá, pero obviamente que el Islam es una religión en crecimiento y van muy arriba. Mm, Pero digamos, y es una pregunta que nos podemos empezar a hacer nosotros mismos, o sea, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿cuál es mi llamado como cristiano a lidiar con esto así? Porque a veces uno le da miedo. Yo no, o sea, ninguna persona de un país quiere que extranjeros lleguen y hagan de su país su casa, o sea, y no me refiero a que no se sientan bienvenidos, sino que empiecen a ponerle sus propias leyes, su propia mm, religión, a hacer que todos se vistan como ellos, porque vienen de visita, ¿me entendés? Pero ahí viene la pregunta, ¿no? De cuál es nuestro llamado como cristianos y cómo iríamos a responder ante esto. Porque lo que nos debería unificar no es el miedo, sino la comprensión y la tolerancia. mm, Y eso es duro, eso es duro. Entonces, digamos, es más fácil leer la Biblia, ¿no? Y ver este cristianismo, no digamos cristianismo, esta religión tribal donde la gente se pelea entre pueblos. Es muy fácil leer eso y decir, pues tengo que hacer eso, ¿no? Pero es difícil ver a Cristo decirle a su padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Eso es no, más sí, difícil. claro, súper Ok, difícil. Sí. o sea, ¿cuánta gente dice peleemos por la bandera? Bueno, tal vez aquí no, porque dentro de nuestra idiosincrasia son bien visto, pero en otros Mm, países con milicia, ¿cuántos pelean por su bandera? Y mucha gente se enlista. mm, Pero es más difícil sufrir una calamidad y aún así decirle a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, ¿qué pasa si esas personas que llegan a tu país te atacan a ti, mm, hablan mal de ti, pisotean lo que tú crees y aún así tú dices, perdónalos porque no saben lo que hacen? Eso ahí, mi hermano, es duro. mm. Eso es lo Sí, complejo. claro, claro.
Es que se dan en muchos temas. En el tema del cristianismo, me recuerdo no sé si viste, para la inauguración de la Copa América, que un pastor tuvo la oportunidad de orar y tener como un pequeño devocional. Y fue muy aplaudido y fue wow, fue como un paso adelante. Y unos días después empezaron las Olimpiadas y en la inauguración pues se dio lo que muchos catalogaron como la Cena del Señor, aunque no fue eso. Y ahí fue una lluvia de insultos, de ver al enemigo, la agenda nos está alcanzando, es una agenda planeada, quieren destrozarnos, tienen planes concretos para eliminar el cristianismo y todo. Entonces, siempre, aún en este tema de ver al otro, cuando pasó esa inauguración en la Copa América, todo bien, ellos no vieron eso como una agenda, aunque es una agenda también del cristianismo. El cristianismo tiene la agenda de convertir a todo el mundo, de volver a todos cristianos. Pero eso está bien, o sea, ahí no hay nada. Pero si lo hace el otro, la otra edad, ese es un gran problema porque me quieren, tienen una agenda para convertirme. Aunque así fuera, aunque sea cierto, entonces si yo tengo una agenda como cristiano y yo lo hago y me permiten hacerlo, me dieron un estadio lleno y televisado a millones de personas. ¿Por qué me quejo? ¿Y por qué no quiero que la otredad lo haga? Eso siempre interesante, pasa a menudo. Eso es como, eso que haces ahí es como el debate más prominente que hay hoy en día, ¿no? Y lo interesante es que yo creo que desde el cristianismo la gente piensa que ciertos colectivos nos quieren lavar el coco Mm, porque eso es lo que hemos venido haciendo nosotros desde exacto. años inmemoriales. Mm, Pero digamos, ellos, ellos digamos, cuando hablamos de orientaciones sexuales, ellos no nos van a cambiar a nosotros. Tú sabes que no, mm. porque ya nosotros somos adultos y ya nosotros, o sea, ellos Hemos definido nuestra expresan, sexualidad. expresan su realidad, ellos expresan su realidad, pero no nos van a ir a cambiar a nosotros. Pero nosotros siempre hemos querido, desde tiempos inmemoriales, cambiar a la gente al cristianismo, desde Mm, las conquistas, desde las tomas de poderes, desde el gobierno de los pueblos, desde... Entonces nosotros tenemos miedo porque sabemos que hemos hecho eso por mucho tiempo y creemos que todo el mundo opera así, ¿no? mm, Pero ciertamente no todo, o sea, no todos los grupos funcionan así. Entonces, digamos, hablamos de gente manipuladora en la política cuando ellos nos unen el miedo hacia grupos de inmigrantes, ya sea de diferentes países, o sea, por su religión, o sea, por su historia. Y ahora tenemos también gente que nos une a través del miedo porque son personas de diferentes orientaciones sexuales, ¿no? mm, Entonces nos unen a través del miedo. Y claro, es más fácil sentir miedo que cuestionarse. claro. Y eso es, mm, incluso dentro de las mismas denominaciones, digamos, el actual presidente que ya lleva varios años, varios ciclos en la iglesia, por ejemplo. Es interesante cómo cada concilio que hay de verano, perdón, de primavera, de otoño, siempre menciona al enemigo externo, que es una Mm. denominación cristiana, la más grande, y el enemigo interno, los otros también. O sea, dentro de nosotros hay otros, hay un grupo ahí que y daba ciertos puntos de cómo combatirlos, cómo eso es Identificarlos, cómo saber qué hacen, cómo hablan, dónde está. Ellos, es interesante porque ellos mismos inventan las características del enemigo. exacto. Ujú. Se, se inventan eso. Pero bien, eh, pasando a eso también, veamos a Jesús, qué papel juega Jesús o qué pensaba él acerca de este concepto, ellos y nosotros. Si vamos a Juan 17 creo que es, creo que lo tenía por aquí. Así, Juan 17 del 20 en adelante voy a leer, que dice, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús da una condición ahí, o dice, la gente va a creer que tú me enviaste cuando ellos sean uno. En algún momento en las palabras, vida, ministerio de Jesús, ¿notas ese concepto en Jesús, el nosotros y ellos?
o Jesús es más alguien que aboga por incluir a todos? Es que es una pregunta compleja, ¿no? Porque es mirar hacia atrás y es entender, o sea, tratar de entender la personalidad de Jesús es un tema de cristología profundo, ¿no? Ujú, Sin embargo, yo tengo la idea de que en Jesús o en las enseñanzas de Jesús sí hay inclusión, pero todavía es una inclusión que va a progresar con los años, pero él sí da, yo no es siento que él sí completa, da por los decir primeros así. pasos, él da los primeros pasos y Ujú, nos da razones para poder trascender sus enseñanzas, ¿no? ujú, Eh, y me atrevería a decir que a lo largo de la Biblia hay algunos aspectos, ¿no? Como Naamán también, ujú, que ayudan, o sea, sucede un milagro a manos de un profeta con Naamán que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, ¿me entendés? ujú. También tenemos ciertos milagros hechos por Jesús a personas que tal vez no eran necesariamente judíos. Es que, Y ajá, eso iba a decir, tal vez uno va hoy no lo viendo cómo vemos va el tan, favor de Dios. exacto, tal vez hoy no lo vemos tan fuerte porque hemos avanzado, gracias a Dios, como sociedad, Mm, como personas, porque en el tiempo de Jesús era nosotros y ellos estaba súper marcado. Por ejemplo, total. los libres y los esclavos, los judíos y los gentiles, los hombres y las mujeres, el mayor y el niño. Todo era jerarquía, todo era división. Y tuvimos un pequeño problema ahí. Entonces decía de que era una sociedad totalmente dividida. Entre denominaciones. ¿Cuántos grupos judíos habían? Los saduceos, fariseos, los celotes, etcétera. Entonces, los samaritanos. Y Jesús viene y hace inclusiones, hace unidad. Por ejemplo, cuando llama a un niño al centro y dice que es el que no sea como un niño no va a entrar al reino de los cielos. Cuando sana a, a un extranjero, a alguien con lepra, cuando va con la samaritana e incluye a los samaritanos, cuando incluye mujeres en su grupo. eh, bueno, y cuando sana al muchacho, dice ahí, del centurión romano. No sé si has escuchado acerca de esa interpretación, que en realidad no era ni su hijo ni su esclavo. La palabra creo que es pais y, y busquen ahí qué significaba pais en la cultura romana. O sea, es interesante que Jesús se va ahí también y no, para él no hay límites. El otro como que no lo ve como otro, es como uno. Bueno, es que hay tantos aspectos en los que él incluyó y no hizo divisiones. ¿Sabes? De lo que te estoy diciendo, o sea, me está llamando mucho la atención. Siento que hay una idea muy interesante ahí, porque esto de llamar a los niños a venir a él rompe con el esquema de las edades. El tema de la mujer sirofenicia rompe con el tema de nacionalidades. Ujú, El tener discípulos que eran mujeres rompe con el tema de género. ujú. Y bueno, ni hablemos del tema de Centurión, porque ahí tal vez la gente se va a volver loca aquí en esta conversación. Pero o Sí, sea, es multilateral, o sea, rompe, lo que vemos en su ejemplo. Y él no lo dice. O sea, exacto, él no está denunciando la mentira, no está denunciando la falta de inclusividad, simplemente lo está viviendo y lo nos queda en hace, otra cultura. exacto. Sí, fíjate Es que producto de eso. hace poco yo hice, estudiando un tema, lo de los niños, es que en el mundo romano, los niños ni tenían nombre. Se llamaba primus, secundus, como era en latín, tercero, se llamaba primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ni nombre les ponían porque los niños eran, por ejemplo, cuando un bebé nacía, lo ponían a los pies del padre. El pater era como el dueño de la casa. Entonces, si el padre le sonreía a este bebé, quiere decir que era bienvenido. Y si no, si le daba la espalda, quiere decir, ok, desháganse de él porque no lo quiero. Si las niñas eran, ok, dos niñas está bien en la casa para que le ayuden a mamá a cocinar y con los quehaceres de la casa, pero ya tres niñas, eso ya, ser una tercera niña en esa época, las probabilidades de sobrevivir eran muy bajas. Y Jesús viene y le da valor a
a los niños, por ejemplo, a las mujeres. Entonces, entendiendo cómo era la cultura y todo, los pasos que dio Jesús fueron totalmente revolucionarios o revolucionarios. Hoy tal vez no los vemos tanto así porque ya vivimos en una cultura que está llena de tolerancia, que ya ha superado muchas cosas que antes eran problemas. Y mira que nosotros a veces decimos que ahorita estamos viviendo en una época como más inclusiva y tal, pero digamos, la Declaración de los Derechos de los Niños sucede hasta 1959 y la Imagínate. Convención de los Derechos del Niño, donde se amplían y se llevan a la formalización para que se cumpla, sucede recién hasta 1989. O el año que yo nací, imagínate. O sea, imagínate que, o sea, estamos a unas cuantas décadas atrás de que el niño igual sin derechos, ¿eh? Mm, sí, Y nadie está preocupado en entender su desarrollo psicoemocional ni nada. nada, claro. Sí, eso ha ido creciendo. Ahora, me imagino que cuando empezaron eso, tengo que leerlo, pero me imagino que era derecho a comida, derecho a un techo, derecho a educación, quizás. Del Y de eso, las ¿verdad? Porque tal vez emociones, la educación universal todavía no se daba, no sé. pero de sus emociones, de todo eso, me imagino que, bueno, hasta hoy todavía no. Hay muchas personas que ya se están levantando y hablando de esto. Pero sí, creo que Jesús hizo eso, como tú dices, no lo, no habló en contra, pero lo vivió. Por eso él pide por esa unidad. Y algo que me gusta a mí bastante es, creo que está en 1 Juan 4, 7 y 8. Lo voy a buscar aquí, porque no quiero parafrasearlo. Porque muchas de las divisiones ahora Jesús se concentró no en las ideologías, sino en el ser. De hecho, en la teoría del vínculo, Gordon Neufeld, por ejemplo, él dice que nosotros nos vinculamos tenemos 5 niveles de vinculación por, a ver si lo puedo reproducir. Nos vinculamos con alguien, por ejemplo, un niño, cuando ve a su padre, los niñitos se ponen los zapatos de los padres, quieren ser como el padre, se vinculan por eso, se vinculan por los sentidos, por lo que se cree, pero el nivel máximo de vinculación es por el amor. Mm. Entonces, cuando se llegan, es que esto es muy largo, pero para hacerlo resumido, cuando nos vinculamos, pasamos esos 5 niveles de vinculación y nos vinculamos por el amor, da igual que pienses diferente, yo puedo vincularme contigo. Da igual que seas diferente, yo puedo vincularme contigo. Pero los que no han madurado, y esta vinculación del amor tiene que ver mucho con madurez del cerebro, los que no han madurado, y no tienen el nivel de vinculación del amor, se vinculan con alguien solo por lo que piensa. Digamos, yo me vinculo contigo, soy amigo contigo porque creemos lo mismo. Pero del momento que tú empiezas a creer diferente, nuestra relación va a sufrir un quiebre, se va a desgastar porque ya no pensamos igual. Entonces, eso es falta de madurez, como lo describe él. Y me gusta lo que dice aquí Juan, primero de Juan, vamos a ver, 4:8 creo que es. Sí, 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Me gusta porque él menciona una única fuente del amor y dice que es Dios. Dice, todo el que ama conoce a Dios y es nacido de Dios. Eso es increíble porque aunque no tenga la Biblia, pero puede amar a ese que es diferente, que piensa diferente, que está en un estatus académico o social diferente. Esa persona conoce a Dios, nació de nuevo, por decirlo así. Aunque sea atea, aunque sea musulmana, aunque no sea de mi denominación, pero creo que en el cristianismo se enfoca mucho en la unidad de pensamiento, o sea, de doctrinas, De dogma, de dogma. Ujú. No tanto con el ser, sino con el creer. Cree esto, esto y esto, y eres de los nuestros. Y no tanto, wow, yo me identifico con ese hindú porque respeta a los niños, por ejemplo, respeta a un niño, es un padre que
que no abusa de su fuerza, de su autoridad para con su Y hijo. Ujú, mira cómo es, o sea, yo siento que es orgullo, ¿no? Yo no sé si todo el mundo me va a dar la razón, pero hay enseñanzas del Buda viejo que yo me digo son profundas. ujú, Hay enseñanzas en otras denominaciones cristianas que a mí me ha ayudado a entender mejor a Dios. O sea, creer que solo mi denominación, que solo mi grupo, que solo mi cultura me puede llevar a Dios, es como hacer un monopolio de la divinidad, ¿me entendés? mm, Porque hay tantas enseñanzas profundas y yo creo que la razón por la que probablemente en las próximas décadas todavía nos vamos a seguir atacando los unos a los otros es porque hay grupos que todavía creen que debemos de convertir a todo el mundo a su creencia. Sean de Oriente o sean de Occidente, todavía hay grupos que quieren la dominancia a partir de yo soy el centro del mundo y solo yo entiendo a Dios. mm. Pero Todos tienen si, que creer como yo. pero si soltáramos ese orgullo, ¿verdad? O sea, si lográramos ese futuro utópico en el cual como seres humanos hemos evolucionado al punto de que ya no necesitamos de que el otro piense como yo para ser amado, podríamos darle paso a un nuevo mundo, ¿me entendés? Tocaste ahí la última pregunta. Eso que dijiste es un paso a un nuevo mundo. Genial y a la vez utópico. ¿Crees que la humanidad va a llegar a entender finalmente y hacer a un lado ese nosotros y ellos y pasar al concepto de nosotros? Y si es así, ¿crees que puede llegar a pasar? Y si es así, ¿qué mundo esperarías cuando con esa visión de un nosotros, de una unidad como lo mencionó Jesús? A ver, se vale soñar. Es un futuro muy, valga la redundancia, un futuro muy futurista. Mm, O sea, es que no sé, en mi imaginación, porque no puedo decir la ciencia cierta, no me convierto en profeta, pero en mi imaginación, como lo hemos ido viendo hasta ahorita, yo creo que vamos a alcanzar un conocimiento, digámoslo así, un conocimiento de rebaño más amplio. mm, Porque, digamos, así como al día de hoy hemos logrado como romper con más preconceptos, o sea, ahora hay más personas inclusivas de las que había antes. No es que antes no hubiera, sino que era más reducido. Ahorita estamos acrecentándonos más por el mismo hecho de la accesibilidad a la información. mm, Pero este tema del Internet, la red social, la conectividad y el mundo globalizado, alucina que no es promesa de que todos vayamos a entender la información de la misma manera. claro. Ah, eso es Pero fácil de verlo en las redes Pero sociales. en mi cabeza, creo que la información es el camino hacia el futuro. O sea, en mi imaginación, yo pienso que un día el conocimiento va a llegar a las zonas costeras, a los lugares rurales, con las personas con menos, que dijéramos, menos acceso a las ciudades. Pero es que una pequeña cosa puede cambiar y todo toma un rumbo diferente. Mm, Entonces, eso es lo que lo hace difícil. No sé, digamos, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, el realce de esta imagen como Trump es interesante para mí, ¿no? Es algo mm, que yo no hubiera pensado o no hubiera creído que se daría como en el 2024, por ejemplo. claro. Tal vez en el 2016, pero 2024 ya se vuelve interesante, ¿no? Y vamos a ver otras figuras en el entorno, y ni siquiera porque sean malos candidatos, cero, sino es como el pensamiento y la retórica. Mm, Eh, uno pensaría que el humano se vuelve más libre, que el humano empieza a ser más independiente en su forma de pensar, pero por alguna razón que todavía no sé si ya conocemos del todo, los humanos seguimos buscando voceros que se alineen a nuestras creencias para sacar nuestro odio o nuestros mm, miedos. no, Entonces, ajá, si esas figuras fueran a menguar más y el conocimiento fuera a extenderse a más sectores del mundo, probablemente en muchísimos años pensaría yo que podríamos alcanzar el entendimiento de que el otro también puede estar bien sin pensar igual. Pero si surgen variables en el tiempo que no estamos tomando en cuenta ahorita, podríamos hasta perder nuestros derechos humanos. O sea, porque claro. ponerte a pensar, los derechos humanos son un acuerdo entre cada uno de nosotros. Si un Mm, país decide la guerra contra otro, ya está. mm.
ahorita tenemos este conflicto, digamos, Rusia-Ucrania. Pero digamos, si más países deciden hacer eso y varios países empiezan a tomar la decisión de que vamos a invadir o atacar, sea cual sea la historia, ¿no? Porque yo sé que hay historia cultural ahí y eso es otro Mm, tema. Pero sea por cual sea la historia, si varios países de manera simultánea empiezan a hacer eso, ¿ya para qué sirven los derechos humanos? mm, La ONU no va a sacar un armamento para luchar contra todos. Tal vez Estados Unidos se quiera ser el juez del resto del mundo, o China, no sé, pero ya ahí estamos en problemas, porque se acabaron los derechos humanos. Y eso es un tópico también, pero podría suceder. claro, ¿no? Y es interesante que cada vez más crecen esas figuras políticas y religiosas también. En la religión son muy, muy aceptadas. Siempre hay un grupo fuerte que tiende, wow, ese me gusta porque ese llama al pecado por su nombre, se le dice, porque señala a los que piensan diferente y Bastante. motiva a que los persigan, a que los hagan a un lado, a que los disciplinen, a que los silencien. Es interesante, en la política, tanto en la política como en la religión pasa eso. Es como extraño, ¿no? Porque está la soberanía del país, pero también está como la violación de los derechos humanos y están los entes reguladores internacionales de eso, pero por la misma soberanía de los países no todo el mundo puede intervenir. Entonces, digamos, en esos lugares donde hay más como apoyo a un modelo dictatorial, empieza como ese levantamiento de pensamiento, de ideas, donde echamos para atrás. Mm, Entonces, yo siento que la gente ve la democracia como algo que, porque nacimos en democracia, cree que la democracia siempre va a estar ahí. Pero es duro porque la democracia significa que tenemos que saber dialogar con los que no creen como nosotros, que no deciden como nosotros. Y ojalá en la religión fuéramos así, ¿no? Ojalá mm, la religión fuera un puente para poder unificarnos, pero aún hasta en algunos sectores, la unificación de la religión es visto como una de las artimañas de Satanás, ¿viste? claro, Eh, ¿cómo se llama esto? El ecumenismo. Ah, Entonces, de eso. Ah, imagínate, ajá. Dios nos separa, pero el diablo nos une. Ah, exacto. Aunque el deseo de Dios era la unidad. Uy, ya me imagino aquí van a hacer cortes de este y decir, "Uy, estos dos andan promoviendo el comunismo porque Satanás nos quiere unir". Ahora que sí, ya me recordé lo que quería decir cuando vos dijiste que lleguemos a ese punto de no querer que el otro piense como yo, de no querer conquistar al otro. Cuando estaba haciendo mi maestría en teología, unas clases las recibimos en Collonges, en Francia. Ahí está el seminario adventista para Francia. Y llevamos la clase de crecimiento. Y el profesor, claro, me confronté ahí con unos pensamientos que yo estaba en mi burbuja y me hicieron explotar, ¿verdad? Entonces él dijo, el evangelio, como lo voy a parafrasear, el evangelio es ir y sacar a alguien que esté, que esté sufriendo, llamémosle psicológicamente, corporal, físicamente, etcétera. Es sacarlo de ahí, entonces, y presentarle a Jesús, porque creemos que Jesús ayuda a eso. Entonces él dijo, por eso debemos de concentrarnos en ir por los que no tienen a Jesús, porque sobreentendemos, dijo él, que los que tienen a Jesús deberían ya de ser felices, de vivir una vida sin cargas. Entonces lo dejó ir así como así sutilmente. Pero a mí Lo me, captas. ajá, me picó la piel, ¿verdad? Entonces y entonces le dije, está diciendo de que no debemos de evangelizar le dije, los metodistas, los católicos, los bautistas. Y me dijo, sí, eso dije. Y entonces eso para mí fue como, "Pf, ¿cómo puede decir esto? Este hombre ya perdió el sentido de misión. Si es que nosotros tenemos que ir a evangelizar a todos, no solo a los ateos, sino también a los evangélicos, a los pentecostales, a los bautistas. Hay que cristianizar a los Hay cristianos. que cristianizar a los cristianos. O sea, la idea de él era decir, dejen a los cristianos y dedíquense a los que están sumergidos en las drogas, etcétera, etcétera. Pero para mí fue chocante. O sea, lo digo Claro. porque ahora nosotros estamos hablando acá y vemos tan normal decir, wow, qué bonito sería llegar al punto donde
yo ya no me sienta mal porque el católico va el domingo a la iglesia, porque el pentecostés habla en lenguas, porque, qué sé yo, los menonitas, las mujeres usan un velo, que yo no tenga que ir y decirles, o sea, qué bonito llegar a eso. Nosotros lo vemos así, pero para algunos tal vez va a ser como, van a reaccionar igual como yo cuando escuché a ese profesor que dijo, no, a eso hay que dejarlos en paz y a mí me hirvió la sangre. O sea, yo decía, no, hay que ir a esa que tiene un velo y decirle, no, no los tienes que usar, hay que ir y decirle a ese que está yendo el domingo, decirle, no, tienes que ir el sábado. Hay que ir a ese que está hablando en lengua y decirle, no, tú no estás hablando en lengua, saber qué espíritu entró en ti. Eh, pero bueno, ojalá que crees Sí. que esas promesas o ese deseo de Jesús se va a cumplir también en el cristianismo. No, es que, ¿sabes por qué me cuesta tanto contestarte? Ujú, Que traslapas ya ahí en la parte de escatología. Y yo ujú, en los últimos años, el tema de la escatología, brother, a mí me ha generado muchas dudas, ujú. ¿verdad? Porque me pregunto, digamos, o sea, ¿dónde sucede el cambio? ¿Al momento de ir al cielo o en el cielo? ¿O es posible alcanzarlo Ah, acá? Y si no es ujú, posible alcanzarlo acá, ¿para qué intentar? Pero deberíamos de intentar porque es el camino a la santificación. Entonces, hay un montón de ideas que me chocan tanto porque no sé cómo contestarlas, claro, que no ni tienes siquiera que sé cómo contestar. responder, porque no sé cómo responder. Y si te digo, digamos, como, si lo alcanzamos aquí en la tierra, entonces ¿para qué nos vamos al cielo? Si podemos vivir en paz acá. ¿Entendés? Entonces, digamos, como que hay temáticas que se traslapan y se convierte como en una gran problemática. Lo que yo sí siento, considero, es que Cristo no dejó de tratar de unificar al mundo, aun sabiendo que en vida no lo iba a alcanzar. Y hablo de en vida terrenal. Ujú, Y eso para mí es como el mensaje o el ejemplo que yo recibo de él. Porque él buenísimo. tranquilamente pudiera haber hecho una dictadura inicial para estandarizar a todos y luego ya hacer democracia, no sé, un tipo de intento. Pero él dijo, no, mi reino no es de este mundo, ni yo vengo a colonizar a nadie. Es que eso es, Exacto, es que Cristo no venía a colonizar a nadie. eso es. De hecho, hay autores, he leído algunos, que cuando los lees tú dices, wow, tiene lógica. Incluso él ni dejó el cristianismo. Cuando se estudia los argumentos, ese es otro tema, pero los argumentos que dan ciertos autores es Pablo que inició con el cristianismo. Entonces ni eso hizo Jesús. No vino a dejar, él vino a dejar un movimiento de amor y un movimiento también como intelectual, pero que cada quien no puede vivir desde ahí donde está. Y es que, ¿sabes? Porque tiene más sentido que él haya querido dejar un movimiento, una forma de pensar, tal vez hasta una filosofía, Una filosofía, claro, yo lo que es llamaría la así. mejor, porque es la mejor manera de poder abrazar algo sin tener que dejar de ser quien eres, ¿me entiendes? Mm, O sea, porque, exacto. porque un ateo puede entender esa filosofía, un cristiano puede entender esa filosofía, un budista puede entender, así como yo puedo entender la filosofía budista y decir, wow, esto me es interesante, hay muchas cosas que tengo que aprender de acá, Me ¿no? Como, identifico como con eso. por ejemplo, una de las cosas que el budismo enseña es que el apego es el principio del dolor. Las cosas que yo no quiero soltar, o sea, lo que yo me aferro en esta vida, las cosas hasta materiales que yo no quiero dejar de aferrarme y por eso me duele. Entonces, Mm, el apego es el principio del dolor. Entonces, digamos, uno entiende y tú lo puedes traslapar y lo entiendes porque cuando lees la Biblia, ves cuando Jesús le dice al joven rico, deja todo lo que tienes y sígueme. Y te das cuenta del nivel de sufrimiento que tiene la persona por el apego que tienen las cosas, mm, claro. sabiendo que muy probablemente él quería ir con él quería convertirse en discípulo. Pero ese apego, entonces yo me digo, ¿cuánto de las cosas que estoy apegado en este mundo no me permiten entender el amor? ¿Me entendés? Entonces, Mm, eso para mí es muy bueno, profundo. claro. Es, Eso para mí es profundo. ujú, excelente, sí. Y principios así se pueden encontrar en diferentes Uf, culturas, o sea, de cosas que tenemos que aprender. Es que eso es lo bonito cuando se ve con esa mentalidad, no ver al otro como el enemigo, sino, wow, ¿qué puedo aprender de esta persona? ¿Cómo viene a aportar? Pero bien, el tiempo ah, nos acabó, sí. sí, se nos fue. Mm, No, no, nada más te iba a decir que
Ah, tuve que se llama un momento transformador con los mormones que ellos me enseñaron, son tres lecciones, pero yo solo me acuerdo de dos, Ujú. que una es nunca compares lo mejor de ti con lo peor del otro. Mm. Y el otro que recuerdo es siempre deja un espacio para la envidia santa. O sea, mira lo que tiene el otro y aprende también a envidiarlo de Ay, una manera sana. muy bueno, Son muy tres, pero no me acuerdo de la primera. Y esas dos cosas siempre me las guardé como en la cabeza para entender, digamos, que en la otra edad siempre tengo que entender como esos puntos especiales para poder llevarme bien con los demás. Pero, ajá. Ujú. Sí, muy bueno. Wow. Gracias. Hoy dijiste varias cosas hoy que tengo que ver el video yo mismo porque me gustaron mucho, me impactaron bastante para reflexionar en eso que fue son bomba tras bomba. Gracias. Muy bueno, y más bien gracias también, porque uno aquí vamos desarrollando mientras hablamos. Exacto. Salen ideas ahí en la conversación que uno dice, Que no ok, estaba en la cabeza. exacto. Bueno, gracias a ti también que te quedaste hasta el final viendo o escuchando esta charla. Y cuéntanos cómo has experimentado eso. ¿Has sido parte de ese grupo que ha estado en nosotros y ha visto a ellos como los enemigos a los que hay que cambiarlos? ¿O tu vida nunca fue así? ¿Siempre has luchado por esa unidad has visto al otro como alguien del cual puedes aprender, alguien que viene a aportar a tu cultura, a tu iglesia, etcétera? Cuéntanos, escríbenos en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao.